Sentados, hermanos. Es un gusto de veras poder verles a cada uno de manera presencial y a aquellos hermanos que están en casa. Qué gusto poder saber que están unidos a nosotros en este servicio de alabanza a Dios. Hermanos, el pasaje de Marcos 4, del 35 al 41 que acabamos de leer, nos ubica en el mar de Galilea, donde ocurre precisamente este evento. Está la presencia del Señor y de sus discípulos, quienes después de un día de actividad que han predicado mucho a las multitudes, ya entrada la noche el Señor les dice: vamos a pasar del otro lado del mar. Y es entonces como se suben a una barca que era donde ellos viajaban. El Señor se acomoda en la pequeña embarcación y se duerme rápidamente. Quizá el cansancio, quizá todas las cosas que había tenido que hacer, ¿verdad?, le habían agotado un poco y por eso él se durmió rápidamente. Los discípulos, mientras, sabían que ellos, conocedores del mar, se tendrían que hacer cargo del viaje, como siempre. Todo iba normal en la travesía, pero de pronto, dice la palabra de Dios, que apareció una tormenta que empezó a desestabilizarlos, porque el viento era tan fuerte y las olas eran tan altas que ellos estaban viendo que la barca en la que ellos viajaban se inundaba y peligraba su vida. Hermanos, ellos al principio tuvieron la respuesta típica que tiene todo ser humano. Pues yo conozco, yo tengo fuerzas, yo tengo conocimiento, y entonces ellos con sus propias fuerzas y con sus propios conocimientos, ¿verdad?, del mar, quisieron enfrentar esa tempestad. Pero esta sobrepasaba las fuerzas y los conocimientos de ellos. Así que con miedo y con desesperación van y despiertan al Señor Jesús diciéndole: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y el Señor, al oír aquel llamado tan desesperado de ellos, se despierta y levantándose reprende solo con dos palabritas a aquella tempestad y le dice: calla, enmudece. Y la tempestad, que reconoció, ¿verdad?, quién le hablaba, se acabó. Y vino entonces la calma, vino la paz. Esto también sorprendió a los discípulos, porque ellos decían: ¿cómo es esto que el viento y la tempestad obedecen al Señor? Se comprende que todavía, hermanos, les faltaba mucho por conocer al Señor Jesús, a quien tenían como Señor y como Maestro. Ese Señor todopoderoso en el que nosotros hemos creído, Señor de señores, Rey de reyes, y dice Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gloria a Dios. Hermanos, si se sentó a la diestra del Padre, fue para interceder por cada uno de nosotros. Por eso dice Hebreos que nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese socorro que necesitamos cuando estamos en nuestras tempestades, cuando estamos en nuestras pruebas difíciles, cuando estamos en nuestros momentos cruciales. Ahí está el oportuno socorro de nuestro Señor. Hermanos, el Señor con oportunidad socorrió a sus discípulos cuando lo necesitaron. No los dejó solos
en su tempestad. Y así como Él ayudó a sus discípulos y los socorrió, nos socorrerá a nosotros, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, hermanos. Él estará en nuestras tempestades, Él estará acompañándonos, sosteniéndonos y respondiéndonos, porque Él es nuestro Salvador y Él tiene el amor y el cuidado de cada uno de nosotros. Hermanos, ese acompañamiento del que hablamos, ese sostén del que hablamos, lo hemos tenido en estos tiempos tan difíciles de pandemia. Tiempos de grandes cambios, hermanos, porque muchos perdieron sus empleos. La familia tuvo que retomar y reconstruirse para que los padres retomaran el contacto con los hijos que ya por los trabajos no lo hacían. La educación se está impartiendo por línea con los contenidos y evaluaciones correspondientes, pero donde no hay computadoras, donde no hay internet, donde no hay celulares, hermanos, esto de veras es una tragedia para los niños que tienen que estar en línea. Muchos han desertado ya. Hermanos, el trabajo se volvió teletrabajo para así, de esta manera, poder sobrevivir. Fuimos sacados de nuestra rutina, fuimos sacados de nuestro diario vivir, de nuestra realidad. Las iglesias han tenido también que recurrir a plataformas para poder dar los servicios virtuales. La alabanza, la adoración y la predicación en línea sí nos une, hermanos, pero nos quita la oportunidad de saludarnos y convivir presencialmente con cada uno de nosotros. Otro cambio que ha afectado emocionalmente a todas las personas es el duelo que ahora se vive de manera muy diferente. Para nuestros familiares que se han adelantado, para nuestros familiares que se han ido, podemos ver que los funerales y la asistida al panteón ya es solamente, meramente la familia, no más. Y entonces esto nos priva del abrazo, del consuelo de nuestros hermanos y de nuestras amistades. Pero hermanos, Dios ahí ha estado. Eso es lo hermoso, que Dios ahí ha estado en todo lo que nosotros hemos ido pasando, en todos esos cambios, ahí Él ha estado. Y hermanos, aquellas familias que hemos perdido algún ser querido, se hace difícil a veces el ver en nuestras casas la silla vacía que dejó nuestro familiar. A veces se vienen sentimientos de culpa porque pues pensamos que podíamos haber hecho más por nuestros familiares en estos tiempos tan difíciles. Hay o viene la tristeza, viene también, hermanos, la soledad, vienen las depresiones. Y gracias a nosotros, gracias a Dios, porque nosotros como creyentes, hermanos, pasamos esto más fácilmente que aquellos que no tienen a Dios y que viven sin esperanza. Nosotros somos fortalecidos por nuestra fe en el Señor. Somos fortalecidos por la oración, por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo que nos consuela. Y todo esto porque sentimos que el Señor nos comprende, nos entiende y por esa razón nos hace reflexionar que nuestros seres queridos están mejor allá en la presencia de Dios. Y esto sirve de consuelo. Dice Lamentaciones 3:24, mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en Él esperaré.
Y hermanos, en el verso 57 más adelante nos reafirma, te acercaste el día que te invoqué. Dijiste, no temas. Y hermanos, esperaremos y no temeremos en estos tiempos tan difíciles, hermanos, de expectación, de saber que ya está presente otra variante del coronavirus que es más contagioso, pero debiendo ser prudentes con las medidas sanitarias, recordemos que dice Romanos 8:31, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y hermanos, si nuestra fe está puesta en el Señor y le oímos, dice Proverbios 1:33, mas el que me oyere habitará confiadamente. ¿Cómo, hermanos? Confiadamente, y vivirá tranquilo sin temor del mal. Así que, hermanos, esa es la promesa. Hermanos, el Señor a sus discípulos en aquella tormenta les preguntó, ¿por qué estáis así de amedrentados? ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Acaso no tienen fe? ¿Cómo? ¿No tienen fe? Hermanos, la palabra de Dios enfáticamente dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe, hermanos, es como el fundamento y los cimientos de una casa. Es aquello sobre lo cual edificamos nuestra vida. Nuestra vida como creyentes precisamente depende de nuestra fe y de nuestra relación con Dios. Hermanos, la fe es confiar en Dios y estar totalmente seguros de que vamos a recibir lo que esperamos. La fe es como un diamante valioso de muchas facetas. Es creer antes de actuar. Es la certeza, dice la palabra de Dios, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe nos conduce a acatar las órdenes de Dios, aunque no las entendamos, hermanos. Por esa fe y por esa confianza absoluta, Noé le creyó a Dios. Obedeció por esa fe y confianza absoluta que él tenía en Dios. Y Noé, al creerle, hizo aquella arca tan grande que se le pedía. Él no sabía que era un diluvio. Él vivía en una zona desértica donde no llovía, pero no preguntó, solamente actuó y obedeció. Y Dios se agradó de su obediencia y Dios se agradó de todo lo que él hizo por su fe. Hermanos, por fe dice la Biblia que se reconoce a aquella mujer enferma de 12 años que había sufrido tanto en tiempos atrás. Pero ella, poniendo su confianza en el Señor, pensó que tan solo con estar junto del Señor y tocar el borde de su manto, ella sanaría. Y así lo mentalizó. Y así su fe era tan grande que cuando pudo estar cerca del Señor, tocó el borde del manto del Señor y sanó. Su fe era muy grande. Pero hermanos, al Señor que nada se le escapa, cuando pudo quedar sana aquella mujer, se volteó hacia ella y le dijo, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Hermanos, hay dos maneras de edificar nuestra fe en nuestras vidas. La primera manera es por medio de la lectura de la palabra de Dios, porque ella dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por eso es tan importante, hermanos, alimentarnos diariamente con la palabra de Dios, porque es en ella donde encontramos todos esos mandamientos que nos dan dirección para tomar las decisiones adecuadas de nuestra vida y obedecer al Señor y hacer su voluntad. Hermanos, la otra forma en que se edifica nuestra fe es por medio de las pruebas. Esas pruebas que enfrentamos porque ellas nos hacen depender más de Dios, estar más en relación con Él, y nuestra fe crece
Nuestra fe se fortalece en esas pruebas tan duras por las que pasamos. Dice 1 de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, trabajemos en nuestra fe cada día hacia el Señor para que cuando Él venga, nuestra fe sea hallada precisamente así, en alabanza, en gloria y en honra a Él. Y es lo menos, hermanos, que podemos hacer nosotros, porque el Señor ha hecho muchas cosas hermosas con nosotros en nuestra vida. Él va en nuestro barco, Él nos acompaña, Él vive nuestras pruebas, Él vive nuestras tempestades. El Señor es quien tiene todo bajo su control y quien nos saca de situaciones difíciles, por muy difíciles que las veamos. Ya sea que un doctor nos haya dado un diagnóstico de muerte, o sea que las cosas no caminen bien dentro del matrimonio, o que haya problemas con los hijos o con los familiares, o que padezcamos el desencanto o el desengaño de la persona en la cual confiábamos y que nos ha fallado. Hermanos, Cristo es más grande que nuestros problemas, más grande que nuestras tempestades, que nuestras tormentas. Él siempre va a tener la mejor respuesta para nuestra vida porque nos comprende, porque nos entiende, porque le importamos, porque su amor por nosotros lo demostró desde aquel momento que en la cruz del Calvario pagó por nuestros pecados y le hemos aceptado, hermanos, como nuestro Salvador personal, y por eso Él pelea también nuestras batallas. Hermanos, Él es fiel para ver por cada uno de nosotros. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3 y versículo 3 dice, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y hermanos, esta es la promesa y esta es nuestra seguridad que tenemos nosotros como creyentes, que Él va a guardarnos, que Él va a estar con nosotros, que Él va a ver por nosotros. Eso es lo que nos hace vivir y estar confiados, hermanos. Pero si alguien que escucha en estos momentos no tiene esa seguridad y está peleando sus tormentas solos y con sus propias fuerzas, recuerde, los discípulos no pudieron por sus propias fuerzas y necesitaron de clamar al Señor para que les salvara de aquella tormenta y de aquella situación en que ellos podían perder la vida. Amén. Hermanos, el Señor es la respuesta para toda necesidad. Él espera que usted que no le conoce le abra su corazón para tener una relación personal con usted. Recuerde que también Él pagó por sus pecados. Él da la oportunidad para que lo reconozca cada uno de nosotros como su Salvador personal. Él da la oportunidad. Tenemos que ponernos todos a cuentas antes de aceptarlo como nuestro Salvador. Póngase a cuentas si usted no tiene esa seguridad y no tiene a Cristo como su Salvador, y nunca, hermanos, nunca se arrepentirá. Nadie se puede arrepentir de haber aceptado al Señor y de haberlo hecho como su único Salvador. La voluntad de Dios es que vivamos para Él, confiando en Él, y que le obedezcamos en todo lo que hagamos, porque no hemos de vivir como incrédulos, sino como hijos de Dios que obedecen sus mandamientos para vivir en santidad, dice Efesios. Hermanos, hay un himno precioso, que es el himno 247, en donde es como una síntesis de todo este pasaje. Es como enseñarnos que allá, como en las tempestades de los discípulos, el Señor estuvo con ellos y estará con nosotros en nuestras tempestades. Esperamos que Dios bendiga su palabra.
Y yo pido a mi hermana Cata que junto con mi hermana Carla dirijan este precioso himno. Tómenlo de veras como para ustedes en este momento, apropiense de cada una de las estrofas y que les dé en el coro esa paz de la cual está hablando el himnólogo. Que Dios bendiga su palabra. Puestos en pie, hermanos, vamos a cantar. Los que lo sepamos, vamos a hacerlo. Los que no se lo sepan, léanlo, escuchen y vayan meditando en esto. Y nos unimos en el coro último, ¿sí? Las ondas son